espolíticas, patogénicas, radiográficas y también de respuesta terapéutica, casi la misma. La música, el video. Ciérrala. Entonces dijimos, como definición, son un grupo de enfermedades que comparten características clínicas, patogénicas, radiográficas y de respuesta terapéutica. O sea, los 4 síndromes que vamos a ver se tratan igual. Se clasifican en espondilitis anquilosante, que es lo que vamos a tratar primero, artritis psoriásica, síndrome de Reiter o artritis reactiva, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y las espondiloartropatías no diferenciadas. Ya. Esto es para que se acuerden de lo que es las espondiloartropatías seronegativas. ¿Por qué se llama seronegativas? Porque el factor reumatoideo es negativo. ¿Ya? Para que ustedes se graben eso. Entonces vamos a tener factor reumatoideo negativo, ANA negativos, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva negativos. Puede haber anemia, puede haber, no necesariamente, aumento de la fosfatasa alcalina y todas comparten este gen del HLA-B27. ¿Ya? Casi un alto porcentaje todas la tienen. En cuanto a epidemiología, podemos decir que espóndilos, vamos a empezar con la espondilitis anquilosante. Espóndilo significa vértebra y anquilo significa fusión. Entonces, más o menos se pueden dar cuenta de lo que es una espondilitis anquilosante, ¿no? Fusionada. La prevalencia a nivel mundial es de 0.9%, esto más que todo en México, pero se cree que esta enfermedad es más de raza blanca. Por lo tanto, en Europa y en Asia es más alto su porcentaje, pero puede haber también acá. Un 6 a 8% de la población posee el HLA-B27, por ejemplo, en España, que es bastante alto. Afecta más a varones que a mujeres. La relación es de 5 a 1. Y el grupo etario que más afecta es de 15 a 40 años. Entonces, ¿qué es la espondilitis anquilosante? Es una enfermedad autoinmune, progresiva y sistémica. Sistémica porque va a comprometer otros órganos. Generalmente es una enfermedad crónica que afecta a nivel de la columna vertebral, las sacroiliacas. La etiopatogenia se asocia, como dijimos, al gen HLA-B27 hasta un 90% de casos. Pero también se habla de que existe un factor ambiental. Ese factor ambiental se ha visto o se ha relacionado con las infecciones por Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter y Clamidia. Se dice que estos gérmenes, bacterias, se comportan como péptidos artritogénicos y de estos que son derivados de las bacterias, ¿no? Acá vamos a ver un esquema ahorita donde se puede ver Entonces, los péptidos artritogénicos, acá lo podemos ver, miren. Esta es la teoría de los péptidos artritogénicos. Sabemos que existen dos tipos de células, ¿no? Las células CD8 y la CD4, que se unen por complejos inmunes, y acá está el HLA-B27, como ustedes lo pueden ver. Entonces, esa es la teoría más importante. Entonces, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? Generalmente el paciente se queja que tiene un dolor a nivel lumbar, crónico. Crónico quiere decir que dura más de 3 meses, o que puede tener un dolor agudo, eso sí, pero es diferente. En cambio, esto es crónico. Con rigidez matinal, es decir, se despierta y dice, lo siento rígido, no me puedo parar, no me puedo enderezar. Que mejora con la actividad física y también se acompaña de dolor en glúteos, por eso está ahí. Y con el transcurso del tiempo puede haber disminución en la movilidad espinal. También puede haber una sacroileitis,
que el dolor es sumamente intenso, ¿ah? Y bueno, la persona lo refiere a nivel del glúteo, casi se puede decir. Ahora, tiene otras manifestaciones, no solo esas, sino que también puede haber a nivel pulmonar procesos infiltrativos y fibróticos, o sea, se puede comportar como una fibrosis pulmonar. En ojos hay una iritis. A nivel medular también se dice que puede haber una compresión medular. Y a nivel cardíaco puede haber una insuficiencia cardíaca. Y en algunos casos hay trastorno de convulsión. Pero esto es más raro, por si acaso. Lo más frecuente es lo del dolor de la columna, a nivel del sacro. Para que se graben cómo es una uveitis anterior, ¿no? Lo vemos como un ojo rojo. Puede ser sintomático, se puede acompañar de lagrimeo, fotofobia, ¿no? Y puede presentarse aún antes del comienzo de los síntomas articulares. O sea, a veces la persona dice, no sé por qué cada vez siempre se me pone rojo, rojo, y a los pocos meses empieza el dolor articular. Entonces el diagnóstico es clínico, eminentemente clínico, pero los rayos X nos ayudan mucho en los casos de que haya dolor. No sé si ven esta radiografía. Generalmente el hueso ilíaco y el sacro están separados, hay una pequeña separación, pero acá esta separación casi ni se observa, porque está anquilosado y el dolor es sumamente intenso. Y generalmente es en los dos lados, no es en un solo lado, es de ambos lados. Entonces el paciente por lo general tiene esta posición, así camina. Y con el transcurso del tiempo, de los años, porque si el paciente no recibe medicación, al final va a terminar acá con una joroba y sus articulaciones vertebrales van a fusionarse, sus acroiliacas también acá están fusionadas. Entonces camina así en esa posición. También entonces podemos ver acá la radiografía de dorsal, lumbar y cervical. Dice que lo que se observa son lesiones erosivas marginales en las esquinas de los cuerpos vertebrales. Y al final, miren, esta es una etapa inicial de la espondilitis anquilosante y al final termina en esta imagen que se llama en caña de bambú porque se parece al bambú. Igual, otra gráfica donde muestra la curvatura normal, ¿no? Pero el principio de la espondilitis anquilosante, miren cómo se pierde acá las estructuras de los cuerpos vertebrales. Hay unos puentes que también se hablan de esos puentes y más avanzado ya está anquilosado. Ya. Acá está inflamado, acá está fusionado. O sea, ya no hay la movilidad normal de la columna. Entonces, lo que se hace en otros países, y bueno, acá también se hace, pero más es en Lima, es la prueba para ver si soy portadora o no del HLA-B27, ¿no? Y debería hacerse todos los pacientes, ¿no? Que tienen sospecha o que el paciente está sospechándose de una espondilitis anquilosante. A pesar de que se dice que es más frecuente en hombres, también se diagnostica en mujeres, por si acaso, ¿ya? Entonces, el tratamiento son los AINES, son los analgésicos, son antiinflamatorios, que al comienzo pueden ceder al dolor, pero posteriormente el dolor es tan intenso que tienen que recurrir a otros medicamentos, como la sulfasalazina, otro que es un antiinflamatorio también como inmunomodulador, la azatioprina, que tiene un efecto antiproliferativo de los linfocitos y de los natural killer, y el metotrexate que se utiliza como inmunosupresor. Entonces, todas estas drogas hay que tener en cuenta que lo ideal no es usarlas porque estas drogas hacen que el paciente esté inmunosuprimido y pueda agarrar cualquier tipo de infección, y para iniciarlo esto debe medicarlo un reumatólogo especialista. No podemos medicar así o no porque sí. Generalmente nos preguntan, ay, pero me está doliendo mucho acá, usa un relajante, usa un antiinflamatorio, después termina con su gastritis, con su úlcera y no se ha hecho un diagnóstico apropiado. Y más que todavía que son personas jóvenes, por eso. Ahora, lo que se usa, se puede decir en España, en Europa, en Estados Unidos, son los antifactores de necrosis tumoral alfa, que lo tiene acá también el Seguro Social, pero no lo usan todos los pacientes, porque es sumamente carísimo.
pero realmente que los medicamentos que dan mejoría al paciente son estos, son los anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Los nombres son adalimumab, infliximab y también hay un anti-interleuquina 17, que es el secukinumab, ¿no? Creo que el más usado es este, infliximab, ¿ya? Y el antifactor de necrosis tumoral. Pero aparte de la medicación, que no solo son pastillas, ni tampoco la terapia biológica, también nos ayuda la rehabilitación de estos pacientes, los ejercicios respiratorios, y el mejor ejercicio es la natación, ¿ya? Porque ayuda a mejorar la columna y también todos los músculos pueden usarlos, ¿no? El paciente. Esta es una resonancia de una espondilitis anquilosante. Es otro estudio que también ayuda mucho en el diagnóstico. La verdad es que si nos acostumbramos a ver, no sé si ya han hecho rayos X, ¿han hecho todavía no radiología? No los quiero complicar mucho, pero realmente acá está marcado con flechitas donde está la lesión, ¿no? Y también se nota, por ejemplo, acá ya está todo fusionado, todas las vértebras. Entonces, por ejemplo, estos carteles que los hacen en Europa y que les entregan a los pacientes son básicos porque nos ayudan más o menos a recordar. Miren, es tan frecuente en España que dice, mira, 6 de cada 100 españoles tiene una enfermedad como la espondilitis anquilosante. Es muy frecuente allá en España. Y atentos a qué síntomas, al ojo rojo, que dijimos que era la uveitis, a la enfermedad inflamatoria intestinal, porque puede tener asociado eso, afectación de la piel, y se consulte a su médico, ¿no? Para mayor información. Igual que es la espondilitis anquilosante, ¿no? Les informa cuáles son las partes del cuerpo más afectadas, cuello, columna, pelvis, pero más dijimos a nivel sacroiliaco, ¿no es cierto? Los síntomas más frecuentes, inflamación, rigidez, dolor, movimiento limitado, pero esto ya el movimiento limitado ya es cuando ya está sumamente avanzada la enfermedad, o sea, no podemos llegar a eso, ¿no? Entonces, lo que buscamos como médicos es que la persona no esté ansiosa ni se deprima, que es una enfermedad, ¿no? Cualquier otra que si la tratamos, al menos puede tolerarse, pero la va a llevar toda la vida, es sistémica, entonces tiene que acostumbrarse a manejarla, ¿no es cierto? Ahora pasamos a la segunda enfermedad, que es la artritis psoriásica. Creo que muchos de ustedes alguna vez han visto una psoriasis o no han visto ninguna psoriasis. O algún familiar, ¿no es cierto? Es típica la lesión que tiene, generalmente codo, ¿no? Una lesión plateada, todo. Pero no todos los pacientes que tienen psoriasis van a tener artritis, ¿eh? Pero es muy frecuente, la prevalencia es de un 5 a un 30% de individuos que tienen psoriasis cutánea también van a tener artritis. ¿Y cómo se define? Como una artritis inflamatoria erosiva, seronegativa, porque es factor reumatoideo negativo, y asociada a la psoriasis. Afecta por igual a hombres y mujeres, la incidencia es entre la tercera y la quinta década de la vida. Igual en la etiopatogenia, igual que la espondilitis anquilosante, está el factor genético. Enfermos con familiares de primer grado que han tenido psoriasis, generalmente los hijos, los nietos van a tener también. Y la relación con esta se ha visto más con el HLA1 y 2, con los alelos DR4, DR7 y DR8. También se habla que existe un polimorfismo del factor de necrosis tumoral alfa y del gen MICA, ¿ya? Entonces el factor inmunológico en esta enfermedad es sumamente importante. Se habla de linfocitos T activados, productores de interleuquina 1, 6, 8 y 10. Y también se habla de un factor ambiental, pero este factor ambiental más ha sido relacionado con la infección estreptocócica, ¿ya? Que dice que desencadena un efecto autoinmune y posteriormente, después de años, el paciente puede presentar, ¿no?, su artritis. Manifestaciones clínicas, principalmente las dermatológicas, creo que las conocemos, es una piel gruesa, ¿no? Tanto a nivel de extremidades, cuero cabelludo y región lumbosacra. A nivel osteoarticular, afecta las articulaciones. ¿Cuáles? Principalmente una artritis periférica. Acá en el dibujito ustedes pueden darse cuenta,
la diferencia con la espondilitis anquilosante. ¿Se acuerdan que era más de columna, no? Pero esta es más periférica, o sea, en manos, en pies. Dactilitis, que se conoce como los dedos en salchicha, que son sumamente gruesos, sus dedos se ponen muy duros y parecen como unas salchichas gordas, ¿ya? Tenosiduitis de manos y muñecas. Entesitis. Entesitis es la unión del tendón con todas las estructuras que ven acá de los tendones, de los ligamentos y donde se queda con el hueso, ahí, eso es la entesitis, ¿ya? Otras manifestaciones, pero para que se acuerden lo de los dedos, es lo más típico, y de las uñas, ¿no? Miren cómo se comporta. Es crónico. Manifestaciones extraoculares también, extraarticulares también puede haber, las uveitis, pero miren, es un porcentaje mínimo, no es tan alto como en la espondilitis anquilosante. Linfedema de extremidades superiores e inferiores. Se encuentra, dicen las colonoscopías, muy frecuentemente una inflamación intestinal. A nivel cardiopulmonar puede haber una insuficiencia aórtica. Y la artritis psoriásica, para diferenciarla de otras artritis, la característica más importante es que es asimétrica. Generalmente se acompaña de onicopatía y dactilitis. La dactilitis, esto miren, acá están los dedos que parecen salchicha, ¿no es cierto? Es lo más típico, ¿ya? Pero acuérdense, es asimétrica. O sea, puede tener un pie y en el otro pie no. O en una mano y en la otra mano no. Y generalmente se acompaña de lesiones en las uñas, para que no se olvide siempre eso. Las otras lesiones que puede haber son más raras, miren, las oculares un 7-16%. Entonces el diagnóstico es eminentemente clínico, pero las radiografías nos ayudan a determinar qué tipo de patología puede ser, ¿no? Por ejemplo, en los rayos X de miembros superiores de las manos podemos ver erosiones óseas. Se ven. Y está deformado, ¿no? Los dedos. Pareciera una artritis reumatoidea, a veces es casi igualito, pero la diferencia es el factor reumatoideo, que es negativo, ¿sí? Y la resonancia magnética me sirve más para lo que es músculos, tendones, ligamentos. Entonces, con la resonancia magnética yo puedo diagnosticar si es una sinovitis, si tiene erosiones óseas tempranas, si es una entesitis, si es una dactilitis, si es una sacroileitis, porque también puede tener, por si acaso, no es que no tenga, pero más frecuente es la periférica, ¿ya? Acá hay más lesiones para que se acuerden. Por acá hay una reabsorción a nivel de las articulaciones, ¿no? Interdigitales, ¿no? De los huesos. Acá también hay una erosión para que la vean. Es pequeñita, mínima, ¿no? O sea, uno lo tiene que buscar, pero más que todo por el dolor, ¿no? Si el paciente te dice, acá siento el dolor, entonces miras en la radiografía y de verdad que se encuentra, ¿no? En la columna cervical, ¿no? Hay una rectificación de la columna cervical, pelvis le piden. Miren, acá también acá está más estrecho y acá está más así, ¿no? No hay la curvatura ya del lumbar. Y lo de acá abajo es la ecografía, que en los últimos 5 o 6 años está teniendo bastante auge. Por ejemplo, en lo que son especialidades de emergencia, ya el médico tiene que dominar su ecografía. En UCI también, ¿no? Por ejemplo, en la época que yo terminé en el 2002, pues no había nada de eso de ecografías. Pero ahora, teóricamente, todas las UCIs, el médico que trabaja en UCI debe dominar ecografías. Entonces, hay exámenes que dan, que no es que es sencillo, que no sé qué, pero yo pienso que todo a su tiempo. Ustedes son jóvenes, entonces tienen que tener un poco más de una visión más amplia. Ya la ecografía cubre muchas cosas, no solamente el radiólogo hace esto, sino otras especialidades, como les digo, emergencia, cuidados intensivos, y el médico que trabaja pues, en emergencia puede ser un cirujano y también hace su ecografía, ¿no? Por si acaso. Entonces el tratamiento, igual que la espondilitis anquilosante, el manejo conjunto con... la diferencia es que tenemos que trabajar con el dermatólogo en este caso, ¿sí? Porque a veces el dermatólogo le indica algún medicamento que de repente para su artritis no le ayuda nada, o de repente al contrario, ¿no? Para la artritis le indica y de repente exacerba la psoriasis.
pero igual tiene que ser individualizado, farmacológico como los AINES. Creo que todos los médicos empezamos con los AINES, con el ibuprofeno, con el ketorolaco, ¿no? Tramadol, no calma, no cede, ya empezamos con los antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, como son la sulfasalazina, la ciclosporina y el metotrexato, ¿no? Por eso ahí le he puesto el metotrexato. Y el punto final, creo que ¿quién no daría por ser manejado con esto, pero es sumamente caro? Es la terapia biológica, igual. ¿Cómo se llama esto? Los antifactor de necrosis tumoral alfa. Todos estos 4 ayudan al paciente que tiene una artritis psoriásica, porque su fondo es inmune, autoinmune, ¿no es cierto? Entonces, mientras no frenemos eso, la enfermedad va a seguir. Y el dolor va a seguir, y la incapacidad y las lesiones óseas van a seguir empeorando, ¿no? Y no va a encontrar remedio el paciente, sino que es sumamente caro, ¿no? Pero en el MINSA no tenemos nada de esto, por si acaso. Fisioterapia y ejercicios también le ayudan al paciente con psoriasis, miren, el caminar, el hacer natación, el hacer su gimnasia aeróbica. El ejercicio ayuda en todo lo que es articulaciones, disminuye el estrés, el paciente está más cómodo, disminuye el dolor, todo, pero esto a veces hay que hacerlo con alguien que te diga esto puedes hacer y esto no puedes hacer, ¿no? Porque si ya tiene la columna anquilosada, está dura, imposible que haga esto, ¿no? Por eso con rehabilitación física. Igual, miren, ¿ves? Estos folletitos que los dan, miren, incluso esto es de un laboratorio, los dan a los familiares para que el paciente sepa manejar su enfermedad, sepa lo más importante, cuáles son las partes de su cuerpo más afectadas. Miren, acá vean, las hinchazón de articulaciones, tendones dolorosos, piel y uñas, es lo más característico de la psoriasis, ¿ya? Dedos del pie y manos hinchadas. Síntomas frecuentes, inflamación, rigidez, dolor, movimiento limitado, cansancio. Efectos sobre la calidad de vida, igual, produce tanto ansiedad como depresión, y esto es un círculo vicioso porque eso exacerba más las interleuquinas, las citoquinas, y termina con reducción en la capacidad de trabajo, ¿no es cierto? Generalmente ya no llegan a poder trabajar, mucho es el dolor, entonces tienen que acostumbrarse a saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces pasamos a otro tema. Las artritis reactivas. Este es un tema bastante frecuente, creo que muchos están en esta etapa de los 20 a los 40 años, que pueden tenerla, no lo sé, todo depende de los jóvenes que tomen las medidas del caso. Bueno, aparece en 0.8 a 4% de casos, generalmente se asocia a uretritis y cervicitis. No hay una estadística a nivel nacional ni latinoamericana, por eso es que me permitió tomar esta de Noruega, que dice que en Noruega hay 10 casos anuales por cada 100.000 habitantes, y generalmente es en jóvenes. Entonces, ¿cómo se define? Como una afección inflamatoria articular asociada a una infección bacteriana en un órgano distante. En el dibujito ustedes pueden ver, ¿no? Acá hay una infección por Shigella o Salmonella. Y esto ha sido lo que ha desencadenado después una uretritis y posteriormente la afección de la articulación. Hace varios años, ya no me acuerdo en qué año ahorita, se describió un síndrome que estaba caracterizado por una triada de artritis, uretritis y conjuntivitis, las 3 cosas. Esa triada se le dio el nombre de síndrome de Reiter. No nos olvidemos de esto porque es frecuente en jóvenes, ¿ah? Y a veces uno no investiga más, solamente dice, viene por uretritis nada más, o por su conjuntivitis, pero es frecuente esa triada. Entonces, ocurre a las 2 a 4 semanas después de un episodio de diarrea, ya sea por salmonella, por Shigella, o después de haber tenido relaciones sexuales, porque ha tenido una infección por relaciones sexuales, por eso es que produce uretritis, ¿ya? Entonces, para que no se olviden, la artritis reactiva está constituida por 3 diagnósticos, ¿no?
uretritis, artritis y conjuntivitis, que es lo que se llama síndrome de Raynaud. ¿Ya? Entonces, acá ustedes pueden ver, este es un pene que está inflamado, ¿no? Acá hay una balanitis y hay también uretritis. Incluso el paciente puede orinar incluso sangre. Y esto ocurre después de haber tenido relaciones, ¿no? Que no se ha cuidado, no sabía qué pasó, ¿no? Entonces, esta infección pasa hasta el torrente sanguíneo y al final termina con una artritis reactiva, aguda, que incluso puede hacerse crónico, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? No lo tenemos tan a la ligera. Pero a veces uno piensa, dice, pero si solamente tuve una diarrea, ¿no? Ni siquiera me hizo un examen de heces, ni siquiera sabía qué cosa era. Habrá sido pues alguna bacteria o viral, habrá sido, qué habré comido, no lo sé. Entonces por eso siempre cada vez que vean a alguien que ha tenido y es joven, hagan un examen de heces. Es rápido, en cualquier laboratorio particular se lo hacen en media hora, una hora y el resultado ya lo tienen, ¿no? ¿Es infeccioso o no es infeccioso? Y la verdad que personalmente yo me vine de Lima, de un curso, y vine mal, con una diarrea pero así, bárbara, ¿ya? ¿Y ahora qué hago? Pero mañana me toca trabajar, no puedo, ya me sentía mal. Entonces cuando voy al seguro, ya me tomé un antibiótico, lamentablemente no podía aguantar, ¿ya? Y en el seguro me dice, tenemos que esperar que venga el resultado de su hemograma. Ya, estaba tan mal que, con tal que me dé mi descanso, dije dentro de mí, bueno, ya, esperaré. Y me dice, no, su hemograma salió normal, por lo tanto no le puedo dar medicamentos. Yo me quedé, pero si estoy mal, o sea, ¿qué tiene para, o sea, qué me tiene que dar para que yo esté recontra mala, muriéndome? No sé, la verdad. No, que su hemograma está normal, así, no sé si es parte de su esquema, que así me dijeron. Ya le dije, soy médico, por favor, ¿me puede dar un descanso? No, así, ¿no? ¿Pero por qué? Le digo, porque su hemograma sale normal y no necesita antibióticos. O sea, le digo, porque si yo me siento mal, o sea, me sentía como un trapo, porque había hecho tantas cámaras diarreicas que de verdad que me sentía como un trapo, no pude ir a trabajar y después dije, ni más vuelvo al seguro. De verdad, o sea, de verdad, algo tan sencillo como que, y solamente me dijo, solamente le puedo dar una que ha sido atendido hoy día. Una constancia de atención, que se demoró más de una hora en darme la constancia, que estuve desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día ahí, que no, y siendo médico, o sea, la verdad que siempre ustedes si van a trabajar alguna vez ahí, sean un poquito parte de nuestro, ¿cómo se dice? De lo que, cuando ustedes van a... sí, no, ¿juramento? Al final cuando ustedes van a su juramento hipocrático, les dicen, o sea, cuando usted atienda a otro médico, a otro, es como si fuera su familia. Ustedes van a leer ese juramento hipocrático, ¿no? O sea, no puedes atenderlo igual que a otra persona, o sea, ni tampoco a tu familiar, y generalmente no debe cobrarse. De médico a médico no le puedes cobrar a otro que es tu amigo, tu compañero, así no sea, o sea, hasta con que te diga soy médico, es otra atención. Entonces, pero no hay eso, no hay, yo ya lo he visto muchas veces, entonces, pero, o sea, es incómodo ver que a uno lo maltraten igual que a otra persona, ¿no? Claro que a nadie le gusta que lo maltraten, pero en algo tan sencillo, imagínense, que será en algo más severo, ¿no es cierto? Entonces, yo nomás les pido a ustedes que cambien. Entonces, si cambian, y se me ha caído la tapita. Y recién me doy cuenta. Gracias. Bueno, era para hacer un paréntesis, por si acaso, para que también no se duerman y no se aburran. Pero hay infecciones, ¿ya? A veces uno misma no se puede tratar. Pero después yo estuve con antibióticos, por si acaso, porque yo seguía, he estado 3 días, en decirles, así, diarrea, no he llegado a vómitos, diarrea. Y tuve que decir, no puedo ir a trabajar, no puedo, de verdad, me sentía mal. Primera vez de mis 18 años que trabajo, me ha dado algo así tan feo. Yo me imagino que será en Lima, porque justo viajé para un curso, ¿no? ¿Para qué habré sido? Porque sí me pidieron el examen de ese y no salió nada, ninguna bacteria, ¿no? Bien raro, pero bueno, felizmente el que no me dio esto, ¿no? Eso sí hubiera sido terrible. Sí, ya, toda la vida. Ya. Entonces, el cuadro clínico de una artritis reactiva son fiebre, fatiga. Como a veces se hace crónico, baja de peso el paciente. Hay una artritis
pero generalmente, miren, de 7 a 14 días después del contacto sexual, ¿ya? Entonces hay que investigar qué ha pasado 2 semanas antes, ¿sí? Con quién ha estado, ha tenido relaciones. A veces es difícil hacer una historia clínica así, pero cuando es tan joven el paciente y va a tener una artritis, tenemos que investigar y no debemos olvidarnos de ese antecedente. Entonces, generalmente es monoarticular, ¿no? O sea, solamente viene, o viene por dolor de rodilla, o viene por dolor de muñeca, o viene por dolor de codo, ¿no? Tobillo también, cadera, y en algunos casos pies, pero es monoarticular, o oligoartritis, o sea, de repente dos, ya, de repente tiene una muñeca y de repente tiene el tobillo, ¿verdad? Y lo más frecuente ver son las alteraciones urogenitales. En el hombre es esto: uretritis, una orcoepilinitis, una prostatitis aguda y una cistitis hemorrágica. Todo eso en el hombre. En la mujer puede cursar con cervicitis, que al evaluar le hace un examen ginecológico, le tiene que tomar una muestra del cervix y ahí va a haber secreción mucopurulenta. Claro que la persona también le pregunta, ¿no? ¿Tiene descensos? Sí. ¿Hay secreción con mal olor? Sí. ¿Es abundante? Sí. Entonces, ¿qué otras características tiene, no? La mujer también puede tener uretritis, pero más frecuentes en el hombre, ¿no? Manifestaciones extraarticulares sí las hay: conjuntivitis, uveitis, úlceras orales, balanitis circinada, onicolisis, que significa destrucción de las uñas. Puede haber otras más raras, pero bueno, hay que mencionarlas: amiloidosis asociada a una neuropatía periférica, una mielitis transversa y una nefropatía corígea. Entonces, el diagnóstico, como algo básico, se tiene que pedir el hemograma. Generalmente en el hemograma vamos a encontrar leucocitosis y trombocitosis, ¿no? Proteína C reactiva, que va a estar alta. En algunos casos, no en todos, se va a observar una hipergamaglobulinemia. Si la articulación está muy hinchada y sentimos que hay calor local y hay líquido porque se siente, ¿no? Eso lo van a ver en el examen físico, de repente lo han visto en semiología, ¿no? Cuando hay una artritis, se siente, se palpa, hay un ruido, hay un crujido. Entonces ahí tenemos que hacer un estudio de líquido sinovial, que generalmente es inflamatorio, ¿ya? O sea, van a encontrar células polimorfonucleares, mononucleares, infinidad de cosas. Cultivo de secreción uretral también es importante, ¿ya? En el hombre, generalmente, porque en la mujer no se puede tomar, ¿ya? Estudio ginecológico y cultivo de exudado vaginal y cervical, pero eso lo hace el ginecólogo, ¿no? Tenemos que derivarlo al ginecólogo y a usted para que le tomen una muestra, para saber cuál ha sido el agente causal, ¿no? Que le ha producido. Entonces, nuestro tratamiento es individualizado. El tratamiento de la artritis, primero, como primer escalón, son los AINES, los corticoides intraarticulares. Esto también lo tiene que hacer el reumatólogo, ¿ya? No cualquier persona hace, porque puede producir una serie de complicaciones posteriores, ¿ya? Y los corticoides sistémicos, sí, pero usar solo prednisona, un curso corto, solo si existe una poliartritis invalidante. Eso significa que no puede caminar, que ya incluso no puede ni doblar la pierna o ni la rodilla, nada, ¿no? La infección genital también hay que tratarla, ¿no? Si tiene uretritis y cervicitis, doxiciclina o acitromicina asociada a una dosis de ceftriaxona. En caso de la uretritis persistente, usar metronidazol y eritromicina. La mujer era acá. ¿Cómo se hace para volver al Escape. Ya. Ahí está. Epididimitis. Esa era para el hombre. Ceftriaxona, dosis única y doxiciclina. Y uretritis persistente, metronidazol y eritromicina o levofloxacina.
Entonces, en cuanto al tratamiento, también debemos derivarlo al oftalmólogo para que le haga el descarte de que no haya un compromiso, ¿no? Una iritis, una uveitis. La fisioterapia y el ultrasonido ayudan mucho a estos pacientes, porque no solo es sacarle el líquido sinovial, sino también hacerle fisioterapia. Toda articulación que no se usa se anquilosa. A veces nos olvidamos de eso, ojo, porque a veces una persona dice, no, pero mejor me lo pongo, ¿no? Para que no moverlo así voy a estar una semana, un mes. Entonces cuando quiera moverse o peinarse no va a poder porque esto se anquilosa. Entonces no, con las articulaciones tengan mucho cuidado. Yo lo sufrí, igual también me caigo del primer piso ahí y acá todo sin una bolota. Pero yo decía, pues bueno, es un hematoma, ya se va a sanar. Solito, bueno, me froto una semana, a la semana, pero no podía mover ni peinarme. Fui a rehabilitación, me dijeron, pero si ahí tienes un hematoma, ¿por qué no te has puesto? Sí, me he puesto un día, pero ahí tuve que hacer rehabilitación física. Entonces, tengamos cuidado en las articulaciones. Eso de ponerlos así, y sigo viendo eso, es el mismo error siempre, ¿no? Y después cuando quieren moverla ya se quedó ahí, no va a poderla mover, ¿ya? Entonces por eso la rehabilitación física es importante. Antes que los corticoides, antes que la infiltración, la rehabilitación, ¿ya? Porque si hubiera cometido el error de infiltrarme, ya no me podía hacer rehabilitación. El pronóstico de esta enfermedad. Generalmente se autolimita, o sea, la artritis ya no se va a volver a repetir y se autolimita en 6 meses, hasta un 35%, pero en algunos casos hay brotes policíclicos que sigue habiendo artritis, hasta un 35%. Un 25% viene a ser forma crónica, ya de por vida se queda con su artritis, lamentablemente, y otro 5% grave, pero no es frecuente. Lo más frecuente es que se autolimite, ¿ya? Ahora seguimos con otro tipo de artropatía seronegativa. Esta es la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal son dos principales enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. De repente ya la saben, las diferencias, todo. También es una enfermedad de raza blanca, generalmente no se ve mucho acá en Arequipa ni en el Perú, pero sí la hay. No es que no haya ni un caso, no, sí la hay, ya, por si acaso. Entonces, lo más importante de esta enfermedad es que la enfermedad inflamatoria intestinal se asocia a una artritis periférica y axial, ¿ya? Empieza con una artritis migratoria, que puede ser oligoarticular, o sea, de repente empieza en la muñeca, después migra al codo, después se va a la rodilla, y así va moviéndose por todo lado. Por eso se dice que es asimétrica, porque puede tener un brazo acá y de repente una rodilla acá, ¿no es cierto? Generalmente la asociación con la enfermedad de Crohn se ve hasta en un 10 a 20%, el compromiso es axial de un 10%, y miren, son portadores de HLA-B27 hasta un 50%. Por eso todas estas artropatías seronegativas, todas comparten este HLA. Ya, manifestaciones extraarticulares, úlceras orales, fiebre, baja de peso, uveitis, hipoderma gangrenoso que también es en la piel, pero son rarísimos, pero hay que describirlas también, ¿sí? Entonces acá tenemos cómo es que la inflamación intestinal va a desencadenar al final una inflamación articular. Esta inflamación intestinal, que puede ser una colitis o que puede ser una, ¿cómo dijimos la otra? Enfermedad de Crohn, ya. Produce una alteración de la permeabilidad intestinal. Esto hace que los inmunocomplejos y los antígenos bacterianos circulen, porque todo nuestro intestino está lleno de bacterias, ¿no es cierto? Entonces circulan, hay una respuesta inflamatoria inapropiada y desencadena después al final una inflamación articular. La otra es una hiperrespuesta inflamatoria, la que hace que los linfocitos y los macrófagos y el CD163 hagan una expresión anómala de las moléculas de adhesión. Todo esto, por eso se habla de un eje intestino-sinovial, que desencadena al final una respuesta inflamatoria inapropiada y posteriormente agarra a la articulación, cualquiera que sea, ¿ya?
pero la parte inmunológica es sumamente importante en esta enfermedad. Entonces, el diagnóstico se basa en el hallazgo clínico principalmente, ¿no? Si sabemos que la persona ha tenido colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn y ahorita está con una artritis, es una arteriolopatía, ¿no?, asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. En el laboratorio puede haber anemia, leucocitosis, trombocitosis, ¿ya? Velocitos de intención globular y proteína C reactiva elevados. Siempre en todas las artropatías van a encontrar estos dos elevados, por si acaso, ¿ya? No necesariamente significa que hay una infección, por si acaso, sino que es la inflamación crónica, así que estas nos mantengan así altas, ¿ya? El HLA-B27, también se le ha desarrollado el HLA-B35 y el HLA-B44. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal tienen otros HLA, por si acaso. El líquido sinovial debe ser examinado. Si es inflamatorio, dice que puede haber de 4.000 hasta 50.000 células por milímetro cúbico. Y un 60 o 98% son polimorfonucleares. La membrana sinovial generalmente se encuentra en lesiones inflamatorias inespecíficas. Y los hallazgos radiológicos, hay una osteoporosis yuxtaarticular, que lo comentaba aquí, ¿ya? El tratamiento, como ustedes pueden ver, primera, AINES. Segundo, corticoides. Tercero, sulfasalacina, azatioprina, metotrexate, ciclosporina, todos estos que son inmunosupresores, ¿no? Y lo ideal son los inhibidores del factor de necrosis tumoral, ¿no?, que como ustedes pueden ver en la gráfica, es tan costosa que, miren, el médico basta con que lleve su ampolla esta, miren cuánto dinero se va, ¿no es cierto? O sea, es que si lo comparamos con AINES o con un corticoide, que una ampolla estará pues 5 soles a lo máximo, esto está más de 1.000 soles cada ampolla. Y eso yo estoy hablando de Europa, acá no sé, porque realmente los medicamentos que llegan acá los inflan el precio. ¿Cuánto estará? No sé. Entonces nos falta la última, ya, para terminar de las espondiloartropatías. Pero es un tema bonito, ¿no es cierto? Muy diferente a lo que es artritis reumatoidea. Muy diferente, pero la diferencia es el factor reumatoideo, ¿ya? Prevalencia muy difícil de establecer porque generalmente esta es una entidad por descarte. O sea, si yo he descartado artritis, espondilitis anquilosante, psoriásica, que no es una reactiva, he descartado todas las anteriores, entonces la única que me queda es la espondiloartropatía indiferenciada, ¿ya? Más frecuente en jóvenes, afecta por igual a ambos sexos, generalmente es una artritis periférica y también sacroileitis. Y también se ha visto hasta en un 56% de los casos una entesopatía, ¿ya? Ahora ahí están los dibujos para que ustedes se puedan grabar, más o menos. También puede haber manifestaciones extraarticulares, cutáneas, un eritema nodoso, una queratodermia, balanitis ricinada también, pero hasta en un 16%. A nivel oftálmico puede haber uveitis y conjuntivitis hasta en un 33%. A nivel pulmonar hay una anquilosis de la caja torácica, pero esto es ya con el tiempo, con los años, que el paciente puede pensar que es una fibrosis pulmonar, pero en realidad no, les dice totalmente tengo artritis o es artrosis, no sé. Y hasta en un 8% se ha visto una asociación con insuficiencia aórtica. La imagen que ven ahí es de una eritema nodoso, ¿no? Cuando lo tocan es como redondeado y duro, ¿ya? Su evolución de esta enfermedad es variable, puede ir de leve hasta grave, muy grave, y su evolución hasta una espondilitis anquilosante se ha visto hasta en un 25 a un 60% de los casos, ¿no? O sea, hay algunos pacientes que al final no solamente son indiferenciados, sino que en realidad lo que han sido es una espondilitis anquilosante, que al comienzo de repente no ha tenido definido, ¿no? Pero al final fue una espondilitis anquilosante. Igual el tratamiento farmacológico, AINES, corticoides, metotrexate, antifactor de necrosis tumoral, pero acá se habla de que también puede haber un tratamiento quirúrgico en caso de un síndrome mielocompresivo o en caso de artroplastías de rodilla o cadera, ¿no? Ya cuando la articulación no la puede mover y no puede caminar el paciente, entonces se recurre a esto, ¿no? Artroplastías, que esto lo hace el traumatólogo, ¿no?
Y la rehabilitación es la otra parte importante. Entonces es todo más para que les sirva más o menos para que reflexionen. ¿Qué es lo que le dice? ¿Tiene alguna pregunta sobre su medicación? La pobre paciente está. ¿Y por qué está con todo esto? Porque ¿qué? Son las marcas. Sí, son las marcas de los medicamentos. Que al médico le dicen, usted recete tal cosa, yo le doy tal cosa, yo le doy un viaje, le doy esto, le doy lo otro. No debemos vendernos a ojo. Pero o sea, hay que ofrecerle a los familiares qué es lo que realmente nos va a ayudar, ¿no? O sea, también no podemos pasarnos de frente, vámonos al tratamiento biológico, no, ir por paso a paso. Más importante, yo diría, es la rehabilitación, sinceramente, y los ejercicios. Si con eso logramos evitar que use tantas drogas, porque al final los pacientes que han usado tanto medicamento, su pobre hígado, la tiran. No, o sea, ya no le dan más, terminan con una cirrosis medicamentosa. Entonces, hay que ver todo eso. Por eso es que en Europa, en otros países, se hacen muchos folletos de información al paciente. Entonces, yo le doy al paciente, Antonio, si quiere saber sobre su enfermedad, tome. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga? Pero lea su folleto, ¿no? No es que yo soy la única que sé la verdad, la única que sé lo del diagnóstico, de cómo va a ir a evolucionar, y el familiar no sabe nada, ni su familia nada. De repente solamente una vez ha venido, y la siguiente vez vino de acá 5 años cuando ya no podía caminar. Entonces tenemos que pensar en todas las posibilidades y darle al familiar toda la información que tenga. Ahora, claro que estamos en la era de que internet y que puedo buscar y tanta información, pero han visto que en internet, si yo a veces pongo, te pregunta, ¿usted es personal de salud? Sí, no. Si no es, no te brindan la información. Pero entonces, como no te brindan la información, te mandan las informaciones que te dan los laboratorios, ¿no? Te pueden decir, esta es la mejor droga, no, la otra es la mejor droga. Y tampoco seamos este médico, ¿no? Que el paciente está muriéndose de dolor y el otro está con su tablet o con su celular. ¿Qué más usan ustedes? Su iPod. No sé, acá también he visto en la clase, hay una personita que está en su celular. Eso es de mala educación. Si no quieren escuchar, váyanse. Yo no les digo nada, ya son adultos, ¿no es cierto? No son niños, yo no voy a estar acá, no soy su mamá, primeramente. Pero tienen que tener cuidado de los celulares, porque en los celulares se han cultivado una serie de bacterias. Si ustedes lo llevan al hospital, entran después al baño, mucha que está llenito de bacterias. Entonces, después van a su casa, lo usa su hijito, lo chupa, o se lo da a su mamá, o se lo da a su hermanito. Entonces, trabajamos en un área, en el hospital, sumamente contaminada. Lo ideal es que no usemos celular. Es como en los museos en Europa, ¿no? Cuando tú vas, se ponen ahí, no puede ingresar su cámara. Entonces te dan esos signos donde puedes guardarlo, ¿no? Tu cámara. Pues no te permiten tomar fotos. Igual celulares tampoco. Entonces, en los trabajos de la mina tampoco. Se deje su celular acá antes de ingresar a su trabajo. Ya, entonces tenemos que dar un punto porque ahora vamos a seguir con el otro tema. ¿Sí? Sí, basta la observación. Preguntas. ¿Cómo sería el seguimiento de estas enfermedades? ¿Se mide la proteína reactiva del celular cada cuánto tiempo? ¿O cómo veríamos si el tratamiento es el adecuado? ¿Cómo le damos el apoyo? Mira, lo que pasa es que son factores reumatoides negativos. O sea, ¿de qué te sirve pedirle pruebas inmunológicas? No, PCR o PCR. Va a salirte siempre algo. O sea, si el paciente, por ejemplo, está con la rodilla roja, caliente, entonces todavía no tiene diagnóstico, tienes que pedir todo el perfil ENA, ¿cierto? El perfil ENA no sé si lo han visto ya todavía o no. En artritis reumatoidea todavía no han hablado. Sí. ¿No? El ANA, el ANCA, el anti-SMID, el anti-DNA, todo es el perfil ENA. O sea, cuando ustedes vayan a un laboratorio, solamente hay 2 laboratorios en Arequipa que hacen eso. El laboratorio Muñoz y el laboratorio ROE. Entonces tú le pides todo el perfil ENA, si todavía no tiene el diagnóstico, porque esto es cuando ya sabes que ya se ha excluido el otro, porque lo más común es la artritis reumatoidea, el lupus, segundo, y bueno, y después las espondilopatías seronegativas.
pero se te sale por exclusión. Entonces, cuando tú pides eso y has descartado estas dos, entonces te queda todo este grupo. Ahora, tú me dices el seguimiento, ¿cómo lo haría? El médico reumatólogo tiene que hacerlo el médico especialista. O sea, ustedes lo van a ver de repente en la posta de salud cuando hagan su serum, ¿no? Tienen que derivarlo a un especialista, porque el especialista es el que tiene la experiencia y del manejo. Claro que sí pueden manejarlo con antiinflamatorios, pero no inmunosupresores, ni tampoco terapia biológica. Y lo más importante, como les digo, es la rehabilitación. A veces el dolor calma simplemente porque les hacen magnetoterapia, ejercicios, masajes, todo eso ayuda a los pacientes. ¿Ya? ¿Qué más te puedo decir? ¿De qué serviría que le tomes una proteína C reactiva si siempre te va a salir alta? Que al estar con tratamiento la inflamación podría disminuir. Pero el paciente te dice, sí, ha bajado, ya no está tan caliente, puedo caminar mejor. O sea, la parte clínica es importante, sí. Pero si no mejora, entonces, bueno, ahí sí, ¿no? De repente algo está pasando, ¿no? Algo ha sucedido. Hay un factor que está condicionando que esto no mejore, ¿no? No sé, de repente estrés, de repente que sigue haciendo esfuerzo, está en un trabajo donde carga algo, ¿no? O también la misma posición. A veces cuando uno está frente a la computadora, no sé si se han dado cuenta, toda esta parte escapular pues te duele, se te pone dura y uno se va acostumbrando y dice, así será, pues así será, ¿no? Pero todo eso ya se va haciendo crónico. Entonces, pero en esto, como es la parte de la columna, hay una rectificación de la columna inicialmente. Y las personas jóvenes se quejan de eso, ¿no? Me duele la parte de acá atrás. Pero es una lumbalgia a veces, no es una espondiloartropatía. Por eso es que tiene criterios clínicos. Tiene que durar más de 3 meses para que yo la considere como una espondiloartropatía. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más?